Y bueno, como ustedes saben, para este año 2024 están programadas las elecciones presidenciales en Venezuela, aunque todavía no se ha definido una fecha exacta para abordar cuáles son los escenarios y los desafíos previos a este proceso electoral. Hemos invitado al día de hoy al politólogo Daniel Barnaghi. Daniel, buenos días, feliz año, gracias por iniciar este ciclo de entrevistas con nosotros, la primera entrevista de este año, bienvenido. Bueno, muy feliz día, feliz año, feliz semana. Es un honor para mí siempre compartir contigo, con tu audiencia y bueno, la verdad que es un honor inaugurar esta sección el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hay muchas preguntas. Ya nuestros seguidores han comenzado a participar el día de hoy por nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a comenzar por el tema de la fecha. El día de ayer el partido Voluntad Popular hacía la exigencia de que se definiera una fecha exacta y decía que este punto era utilizado como un mecanismo de extorsión a la comunidad internacional. ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, bueno, las fechas de las elecciones en Venezuela casi siempre obedecen a intereses estratégicos y políticos, básicamente del sistema de gobierno. Eh, Dependiendo de lo que ellos encuentren en los estudios de opinión pública y de las alianzas que ellos estén formando dentro y fuera del país, esa fecha se puede retrasar o se puede adelantar. Nosotros estábamos acostumbrados a tener elecciones presidenciales hacia final de año, pero eso no necesariamente se tiene que cumplir en esta oportunidad. Se supone, lo que se había hablado, es que iba a ser con toda seguridad el segundo semestre, pero yo pienso que en este sistema político lo único seguro es la incertidumbre y ciertamente la desconfianza. Daniel, se había hablado, como tú bien lo señalas, de que las elecciones se iban a realizar en el segundo semestre, pero ¿de qué manera perjudica el hecho de que no se tenga una fecha exacta? Bueno, la verdad que todo proceso o todo sistema político apegado a un Estado de Derecho tiene dentro de sus poderes públicos lo que se llama la agenda pública y el cronograma público. Nosotros lo vemos incluso con el Poder Judicial, que tiene fecha de inicio, tiene hay un periodo de vacunación caso particular de las elecciones en Venezuela y esta especialmente, bueno, depende mucho de qué es lo que se esté viendo afuera con respecto a Venezuela y el tipo de presión que pudiera tener el país al respecto. Por ejemplo, si las cosas no están muy bien para el que va a ser el candidato del gobierno, que todos suponemos quién es, pero eso no se ha anunciado. Bueno, las elecciones se pueden retrasar para buscar mayor profundidad en el apoyo, mayor cantidad de apoyo. Pero si se ve que la candidata vamos a decir, de la que triunfó en las primarias, María Corina Machado, tiene una victoria prácticamente cantada en situación normal, bueno, vamos a ver oscilaciones en la fecha bastante importantes. Vamos a hablar de aspectos que son importantes de cara a las elecciones presidenciales, como es el caso de la inhabilitación o habilitación de María Corina Machado, la observación internacional de los comicios y también la actualización del registro electoral. Quisiera que nos explicaras un poco la importancia de cada uno de estos aspectos. Hay una parte de la pregunta que la perdí, se perdió el audio, ¿me la puede repetir? Y me Sí, disculpa, por cómo no, favor. no te preocupes, Daniel, entendemos las fallas de conexión en Gracias. Venezuela. Quisiera que nos hablara sobre la importancia de la habilitación de María Corina Machado, la observación internacional de los comicios y la actualización en el registro electoral. Sí, bueno, como lo estamos viendo, el tema de la habilitación de María Corina Machado y de otros candidatos que estando inhabilitados también quieren lanzarse al ruedo de las elecciones, se está negociando básicamente afuera. Eso no es una negociación que se esté llevando a cabo dentro de Venezuela, aunque no dudo que haya conversaciones y discusiones al respecto. Pero realmente es un tema geopolítico importantísimo a nivel mundial, porque una de las condiciones que se exigió para la liberación de algunos presos políticos y de otros presos
digo, de ambas partes, fue la transparencia de las elecciones presidenciales. De tal manera que el tema de la habilitación va a ocupar una gran cantidad de centimetraje digital los próximos meses. Eso por un lado. Por otro lado, el registro electoral tiene que abrirse porque el panorama demográfico venezolano ha cambiado completamente, no solamente por los casi 8 millones de venezolanos que emigraron y que deben, y es urgente, necesario e imprescindible que ejerzan su derecho al voto de manera fiable y confiable en el exterior, sino que en Venezuela hay una enorme cantidad de población joven que puede votar por primera vez en estas elecciones, de tal manera de que abrir este registro electoral es sumamente importante. Y ni hablar de que se tiene que sincerar todos aquellos fallecidos, todas aquellas personas que ya no forman parte del registro electoral permanente y que debe ser modificado de acuerdo a la Constitución y a las leyes venezolanas. De tal forma que hay una serie de elementos operativos que van a mantener ocupada la atención con respecto al tema de las elecciones durante todo este año. Sí, me permito compartir unos datos que aportó la ONG Súmate, que dice que 6 millones de venezolanos dentro del país y al menos 4 millones fuera necesitan inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral para poder ejercer su derecho al voto. Así que bien importante este tema. Con respecto a la participación de observadores internacionales que de alguna manera puedan estar allí como veedores y aportar en el proceso de lo que significan unos comicios para Venezuela, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ciertamente desde el gobierno nacional ha habido varias manifestaciones de molestia por las opiniones de veedores internacionales en los últimos procesos que hemos tenido en Venezuela, tanto los así llamados privados como la elección de las primarias, como otros procesos, como por ejemplo fue el tema del referéndum, muy recientemente realizado. Y entonces, bueno, el tema de los veedores internacionales es un tema fundamental para garantizar la confianza en el proceso. Tenemos que recordar que en Venezuela tenemos un problema muy severo de confianza interpersonal y en las instituciones, y la única manera de amainar esa desconfianza es permitiendo que cualquier observador internacional debidamente acreditado pueda venir a Venezuela y ser testigo de primera mano de todas y de cada una de las fases del proceso. Y ese proceso ya comenzó en realidad. El proceso no es el día de la elección. El proceso comienza mucho antes, precisamente con la elaboración del software, con la apertura del registro electoral, con la incorporación y desincorporación de personas en ese registro, con las habilitaciones, y todo esto tiene que poder ser visto de primera mano por observadores y veedores internacionales que sean insesgados, que sean objetivos y que pertenezcan a instituciones que permitan notificar al resto del mundo que el proceso va a tener transparencia. Si el proceso no va a tener transparencia, es una reedición de procesos anteriores donde desafortunadamente todos y cada uno de los venezolanos estamos pagando los platos rotos de la desconfianza del resto del mundo hacia elecciones presidenciales venezolanas. Daniel, retomando el tema que tú comentabas con respecto a la candidatura del oficialismo, Maduro decía que era muy prematuro hablar sobre su eventual candidatura. ¿Consideras que a este nivel, en este momento, es prematuro? ¿Por qué piensas que el oficialismo no ha hablado abiertamente de quién pudiese ser su candidato? Sí, bueno, lo que pasa es que ciertamente, aunque parezca una paradoja, es prematuro. Y la razón es la siguiente. Hay una diatriba interna dentro del PSV entre lo que significa la candidatura simbólica y la candidatura pragmática. ¿A qué me refiero? Ciertamente Maduro fue el delfín elegido por el expresidente fallecido Hugo Chávez, para continuar con la revolución socialista, pero los resultados económicos del gobierno y de todo el sistema que llevamos 24 años en el mismo, han sido francamente
desastrosos o peor que eso. Entonces, se está planteando la discusión de buscar otro tipo de candidatos donde pudieran tener una visión más pragmática y menos idealista de lo que significa el gobierno económico en el país, que haya un proceso de apertura, de privatizaciones, haya un proceso de sinceración de precios, de eliminación de todas las restricciones económicas que tenemos en el país para irnos a un sistema otra vez industrial y de desarrollo y no solamente un sistema comercial y de remesas. Daniel, vamos a hablar ahora de lo que puede hacer la comunidad internacional. Hemos visto algunos miembros de partidos de la oposición haciendo un trabajo diplomático, por decirlo de alguna manera, con gobiernos de países de Latinoamérica, tratando de buscar respaldo para que se fije la fecha exacta de las elecciones presidenciales. De hecho, nos hemos encontrado con titulares que señalan que Venezuela es el único país de América Latina que todavía no tiene una fecha establecida. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional y qué estaría llamado a hacer, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos toda vez que se han dado estas negociaciones, esta liberación de presos políticos? Sí, bueno, tenemos que entender en primer lugar cuál es la situación económica de Venezuela y por qué ahora es tan importante el concierto de naciones una vez más para ese tema. Tenemos que recordar, por ejemplo, que ya China está económicamente cada vez más lejos de Venezuela, que Rusia, Turquía, Irán, no es que ya no tienen interés en el país, tienen y tienen muchos intereses, pero de una mucho menor intensidad, mucho menor profundidad y de una mucho menor captación de recursos para intercambio por el petróleo venezolano. De tal manera de que desde el punto de vista económico, el gobierno venezolano pues necesita hacerse de antiguos socios económicos que eran los que realmente tenían más cerca, más a la mano, como por ejemplo los Estados Unidos, apartando, digamos, todo el tema de geopolítica que pudiéramos desarrollar. El hecho pragmático y concreto es que Estados Unidos paga el petróleo venezolano al precio full y de contado. Entonces, eso no es desestimable y por eso es que Estados Unidos tiene una capacidad de presión en este momento que no se debe subestimar. Obviamente, el sistema político venezolano no va a ser alarde de eso se va a manejar de una manera con toda seguridad muy discreta, pero evidentemente que otros países que están teniendo influencias económicas, intercambios económicos muy importantes en la Venezuela del 2024, van a presionar por fijar una agenda electoral clara, concreta, transparente y donde además el mismo proceso sea cada vez más transparente y más confiable. Bueno, por aquí nos están escribiendo por nuestro canal de YouTube hablando sobre el apoyo a María Corina Machado, por ejemplo. ¿Crees que esa tendencia que suele favorecerla se va a mantener este año? Bueno, el tema con Venezuela es que nosotros hemos recibido sorpresas buenas y sorpresas malas en ese sentido Okay. a nivel histórico. Nosotros realmente hay precedentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Hugo Chávez comenzó su carrera presidencial, el apoyo era muy bajo y terminó ganando de una manera importante, mientras que Irene Sáez era la que estaba punteando las encuestas y tuvo un declive terrible. En el caso de María Corina, creo que las cosas son distintas, creo que ha tenido un apoyo que ha ido creciendo sostenidamente, pero claro, ella ha ido cambiando de discurso, lo cual significa que va a ganar algunos adeptos y va a perder otros. Pero probablemente ella se mantenga, por lo menos por los próximos meses, en la preferencia del elector venezolano, porque es la única que de manera franca, diáfana, directa, está en contra de la corrupción y está ofreciendo un sistema y un modelo político y económico opuesto al presente. Es decir, la propuesta general de ella es hacia el liberalismo económico, no es propiamente el liberalismo puro que nosotros pudiéramos estar viendo, por ejemplo, en Argentina y en otros países, sino un movimiento económico hacia establecer bases y fundamentos liberales en la economía venezolana, lo cual sería un cambio absoluto en la historia económica del país.
Sí, en el año 2023 se habló de que el referéndum para definir el territorio Esequibo, que fue una iniciativa del oficialismo, sirvió para desviar un poco lo que fue el triunfo de las primarias, donde resultó ganadora María Corina Machado. Con respecto a ese tema, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los escenarios para este año 2024? Bueno, lo que pasa es que eso fue una forma de abordar o de entender una situación política que no tiene nada que ver con la realidad del ciudadano de a pie. O sea, el ciudadano de a pie le importan sus problemas económicos, sus problemas sociales, sus problemas de salud, sus problemas familiares, y realmente el tema del Esequibo de ninguna manera iba a poder desviar una inflación altísima. Sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, una devaluación galopante y una pérdida del poder adquisitivo por parte del venezolano en general, del 93% del venezolano. Entonces, bueno, si bien eso se trató de usar como una bandera para desviar la atención, realmente eso no dio el resultado que el sistema quería. Por eso es que el tema del Esequibo no es que sea un tema menor geopolíticamente hablando, pero en la agenda diaria del venezolano, que tiene, por cierto, mucha gente se incorpora hoy a la fuerza laboral después de las vacaciones de Navidad y de fin de año, tiene una gravísima preocupación, que es cómo va a poder completar lo mínimo que necesita para poder dar el sustento a su familia, cómo le va a llegar los servicios públicos a su casa, que están fallando otra vez cada vez más. Entonces, los problemas reales del venezolano están en otra dirección. No están en recuperar o no el Esequibo o qué hacer con ese territorio que sin duda alguna le pertenece a Venezuela, etcétera. Pero eso tiene un trasfondo que no toca el día a día del venezolano. Así que yo creo que el tema y la agenda va a seguir siendo política interna y no geopolítica con respecto al tema del Esequibo. Recuerdo que durante la campaña los candidatos para las primarias señalaban lo difícil que había resultado para ellos poder hacer todo el recorrido tomando en cuenta la falta de recursos y también la falta de medios de comunicación para poder llegar a las masas. ¿Consideras que este pudiese ser un desafío a afrontar para el próximo candidato a las presidenciales de la oposición? Bueno, sin duda alguna, el sistema político no lo pone fácil para los candidatos de la oposición, pero ahorita la mirada mundial va a estar mucho más atenta. Miradas de amigos y de no tan amigos del actual sistema político, por lo cual es muy probable que aunque haya métodos alternativos de comunicaciones con las masas, las redes sociales, etcétera, probablemente vaya a haber un poco más de facilidad y no un poco menos de facilidad, porque sería una torpeza política generar una animadversión en la sociedad venezolana en este momento, una crispación donde la población no pueda tener contacto con sus candidatos. Yo en ese sentido es curioso porque yo, que normalmente soy bastante escéptico, en ese punto en particular, tengo una real esperanza de que desde el punto de vista lógico sería insensato bloquear el contacto de los candidatos con el pueblo, y sería muy lógico permitir una apertura y que los candidatos se puedan movilizar libremente por todo el territorio y puedan tener acceso a distintos medios de comunicación. Sabemos que algunos nunca los van a llamar, pero otros deberían tener posiciones más abiertas y más moderadas a partir de ahora. Daniel, gracias por tu análisis, feliz día y será hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro y muy feliz 2024 para todos ustedes. Muchas gracias para ti, para todas las personas que nos siguen y nos hacen llegar sus comentarios deseando un feliz año, este año 2024 lleno de prosperidad, abundancia y sobre todo salud para todos ustedes.